Durante el transcurso de esta semana vamos a estudiar un mensaje de crucial importancia. El mensaje más importante que jamás Dios haya dado al planeta Tierra. Pero antes de entrar a nuestro estudio, queremos pedir la bendición especial de Dios. Así que les invito a inclinar sus rostros conmigo reverentemente y vamos a implorar la presencia del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en este lugar para comenzar tu santo sábado, para rendirte gloria, honra y homenaje y para escuchar tu voz a través del estudio de tu santa palabra. Pedimos, Señor, que te manifiestes por medio de la presencia de tu Espíritu Santo. Habla a cada corazón, habla a cada mente. Y te ruego, Señor, que en esta semana nos des una experiencia más profunda con nuestro querido Señor Jesús. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el nombre de tu querido Hijo, Cristo Jesús. Amén. En esta noche quiero comenzar nuestro estudio leyendo el pasaje que va a ser el centro mismo de nuestro análisis durante esta semana. Apocalipsis, el capítulo 14 y los versículos 6 al 12. Ahora, debo decirles que hubo algunos problemas técnicos con el asunto de la versión de la Biblia. El texto que ustedes van a leer en la pantalla es un poquito diferente que los textos que voy a leer de mi Biblia, pero creo que es suficientemente semejante lo que van a ver en la pantalla a lo que está en la Biblia, que no va a haber ningún problema. Quiero leer Apocalipsis 14, 6 al 12, a donde se encuentran los mensajes de los tres ángeles. Apocalipsis 14 y el versículo 6 al 12. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel les siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nuestro tema esta noche es un tema introductorio, donde quiero analizar 10 puntos significativos en cuanto a los mensajes de los tres ángeles. Así que ustedes van a poder seguir el tema muy fácilmente esta noche, porque va a tener 10 puntos. Ahora, siempre hay un peligro en decir que va a haber 10 puntos, porque los están contando para ver cuán pronto voy a terminar. Pero me voy a arriesgar, porque fui maestro por varios años, tengo una mente muy lógica, me gusta hacer todo así en puntos para que la gente pueda seguir lo que estoy trazando. El primer punto que quiero mencionar es lo que representan estos ángeles de Apocalipsis 14. Dice que hay mensajes de 3 ángeles. Ahora, ¿significa esto que debemos esperar que en algún momento vaya a volar a través del cielo un ángel y luego se une otro ángel y finalmente otro tercer ángel? Yo sé que eso no es lo que quiere decir el texto.
Los ángeles en este pasaje son símbolos, son ángeles simbólicos. Ahora la pregunta clave es, ¿qué representan estos ángeles? El Evangelio no ha sido encomendado a los ángeles para predicar. El Evangelio ha sido encomendado a los seres humanos para que prediquen el mensaje. Voy a ir ahora al Evangelio según San Marcos, el capítulo 16 y el versículo 15 y 16, a donde se habla también del Evangelio, de ese Evangelio que se menciona en el mensaje del primer ángel. Marcos, el capítulo 16 y el versículo 15 y 16. Aquí Jesús le está hablando a sus discípulos, a sus seguidores. Y dice allí, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Se parece mucho al mensaje del primer ángel, ¿verdad? Donde dice que va el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí dice que el Evangelio va a todo el mundo, a toda criatura. Pero noten que aquí Jesús le está dando el mandato a sus discípulos de que prediquen el Evangelio. Sigue diciendo en el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La predicación del Evangelio no la hacen los ángeles. La predicación del Evangelio le fue encomendada a los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús. Así que estos ángeles de Apocalipsis deben representar la predicación del Evangelio por los seres humanos, claro, ayudados por los ángeles. Noten también Mateo, el capítulo 28 y los versículos 18 al 20. La predicación del Evangelio no la dan los ángeles, la dan los seres humanos. Así que estos ángeles deben representar un grupo de seguidores de Jesús que proclaman este mensaje final. Mateo, el capítulo 28 y empezando en el versículo 18. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, a Jesús aquí le está hablando a sus seguidores, a sus discípulos. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuevamente vemos que el mandato de predicar el Evangelio a todo el mundo es encomendado a los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús. Noten también lo que dice el libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 y los versículos 6 al 8. Hechos, el capítulo 1 y los versículos 6 al 8. Dicho sea de paso, todos estos pasajes que estoy leyendo ahora se hablaron en la misma ocasión, en esos 40 días antes que Jesús ascendiera al cielo. Es decir, todos se relacionan con el mismo periodo de tiempo. Dice en Hechos 1 y el versículo 6, entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, está hablando aquí Jesús, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo no sé si ustedes ven la conexión entre todos estos versículos. Habla de la predicación del Evangelio y cada texto subraya de que ese Evangelio debe ir a toda criatura, debe ir a todo el mundo. Es decir, que el Señor Jesucristo está diciendo que sus discípulos, sus seguidores, deben proclamar el Evangelio a todo el mundo. Los ángeles representan a los seguidores de Jesús que van a presentar 3 mensajes celestiales muy importantes para todo el planeta Tierra. Quería mencionarles también que en la Biblia a veces a los seres humanos se les llaman ángeles. Solamente les voy a mencionar las referencias como ejemplos. En Filipenses 2:25 se menciona a un personaje llamado Epafrodito. Y Epafrodito dice allí que es un mensajero, es un ángelos, es un ángel de la iglesia de los filipenses. En Mateo 11 y el versículo 10 nos dice que Juan el Bautista fue un ángel, es decir, fue un mensajero de Dios. No se traduce ángel, pero se traduce mensajero. Pero es la misma palabra griega, ángelos. En Lucas 7:24, cuando Juan mandó a sus representantes, cuando Jesús
los representantes de Juan, mejor dicho, fueron a Jesús para preguntar si él era el Cristo, dice allí que los mensajeros de Juan eran ángeles. La palabra mensajeros es ángeles. En Santiago 2:25 dice que los espías que fueron a Jericó eran ángeles de Dios, mensajeros de Dios, en otras palabras. Y en Hechos 6:15 dice que Esteban tenía el rostro como el rostro de un ángel. Es decir, en la Biblia a los seres humanos también se les puede llamar ángeles. Es interesante notar el proceso que sigue Dios en impartir su mensaje. Apocalipsis, el capítulo 1, quiero leer el versículo 1 y también el versículo 4, para que se fijen que el mensaje de los tres ángeles en realidad es un mensaje impartido por Dios a través de los ángeles a los seres humanos, pero a los discípulos de Jesús les incumbe predicarlo y proclamarlo. Apocalipsis 1 y el versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Fíjense, es un mensaje de Dios que viene a Jesús, Jesús se lo entrega al ángel. Pero noten el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Hay cierta cadena de comunicación en el plan de Dios. El ángel le entrega el mensaje a Juan y Juan le entrega el mensaje a las 7 iglesias y luego las 7 iglesias deben entregar el mensaje al mundo. Así que nuestro primer punto es que estos tres ángeles de Apocalipsis 14 no son ángeles literales que vuelan en medio del cielo, sino que representan tres mensajes impartidos por Dios, dados a sus seguidores para que sus seguidores los proclamen al mundo. Ahora volvamos a Apocalipsis, el capítulo 14, y notemos nuestro segundo punto en nuestro estudio de esta noche. Apocalipsis 14 y el versículo 6. Este lo vamos a leer varias veces para enfatizar diferentes puntos esta noche. Apocalipsis 14 y el versículo 6 dice: y vi otro ángel volar por en medio del cielo. Vamos a notar que los tres ángeles vuelan en medio del cielo. Ahora, ¿por qué razón se subraya que estos ángeles vuelan en medio del cielo? No cabe duda alguna de que el énfasis es que estos mensajes constituyen un mensaje celestial que viene de Dios. Y eso lo sabemos porque en el libro de Apocalipsis hay otro ángel que se conoce como el ángel del abismo. Se menciona en Apocalipsis 9 y el versículo 11. Él trae oscuridad, tinieblas del abismo, mientras que los ángeles de Dios vienen del cielo trayendo la luz de Dios. Es decir, hay dos diferentes tipos de ángeles: ángeles que vienen del abismo y traen tinieblas sobre el mundo, y ángeles que vienen del cielo, un mensaje celestial para impartir un mensaje de Dios al mundo. El hecho de que estos ángeles vuelan en medio del cielo significa que es un mensaje especial, celestial, impartido por Dios a todos los habitantes de este mundo. Si conectamos Apocalipsis 18, vamos a encontrar que claramente estos ángeles traen un mensaje de origen celestial. Dice en Apocalipsis 18:1: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Fíjense, un ángel que viene del cielo y llena el mundo con su gloria. Durante esta semana vamos a hablar de lo que constituye la gloria de Dios. ¿Qué significa darle gloria a Dios? Así que nuestro segundo punto es que estos mensajes, dados por Dios a los ángeles y a los ángeles a los seguidores de Jesús, constituyen un mensaje celestial para este planeta. Ahora volvamos a Apocalipsis 14 y quiero subrayar nuestro tercer punto. Apocalipsis, el capítulo 14, y quiero leer los versículos 6 y 7. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Y ahora fíjense la primera parte del versículo 7. Diciendo en alta voz. Ahora es interesante notar las palabras originales que se usan, que traducen alta voz. En realidad, las palabras que se usan en el griego son mega, que significa grande, y phone, que significa voz. Ahora, yo creo que ustedes saben lo que es un megáfono, ¿verdad? Un megáfono es un aparato que se usa afuera, en el campo, para que la gente pueda escuchar, como un altoparlante portátil. Y cuando se habla por el megáfono, toda la gente oye.
Es decir, que estos mensajes se proclaman en alta voz, se proclaman para que todos los puedan oír. No se le pone a la trompeta sordina. No se predican estos mensajes con reserva, con recelo, con miedo o con vergüenza. Dice la Biblia que estos mensajes se deben proclamar al mundo con toda su potencia, con todo su poder, en alta voz, según dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Así que los ángeles representan a los seguidores de Jesús. El mensaje que proclaman es un mensaje celestial. Ese mensaje se debe proclamar en alta voz, con poder, sin reservas, sin vergüenza, porque es un mensaje de crucial importancia. Vamos a ver que el mundo necesita escuchar en los últimos días. Nuestro cuarto punto se encuentra también en Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 6. Quiero que noten que dice: vi a otro ángel volar por en medio del cielo. Ahora, esta palabra volar es muy importante, porque en diferentes partes de la Biblia nosotros encontramos ángeles en diferentes posiciones. Por ejemplo, cuando Jesús resucita, había un ángel sentado sobre la piedra, dice la Biblia. En el cielo habla de los ángeles allí rodeando el trono de Dios, cantando en cierto lugar. Pero aquí se subraya que estos ángeles están volando en medio del cielo. ¿Qué podría representar eso? No cabe duda alguna de que lo que está diciendo Dios es que estos ángeles proclaman un mensaje supremamente veloz. Es decir, no están andando lentamente, sino que los mensajes que están proclamando deben proliferarse velozmente a través de todo el planeta. Vayan conmigo un momento, si pueden ver, yo sé que no hay mucha luz allá afuera, pero en Ezequiel el capítulo 1 y el versículo 14, van a poder también ver en la pantalla, Ezequiel el capítulo 1 y 14, habla en cuanto a los ángeles y cómo se mueven los ángeles. Aquí está hablando específicamente de los 4 seres vivientes, que son los 4 querubines que rodean el trono de Dios. Ezequiel el capítulo 1 y el versículo 14 dice: y los seres vivientes corrían, es decir, iban y tornaban, es decir, regresaban a semejanza de ¿qué? A semejanza de relámpagos. Es decir, cuando iban en un mandado para Dios, volaban como un relámpago y regresaban como un relámpago. La Biblia nos indica que los ángeles rodean el trono de Dios, millones de ángeles, y cada uno está esperando su turno para cumplir un cometido especial de Dios. Así los ángeles están esperando para ayudarnos a nosotros en la proclamación del Evangelio, que Dios quiere que sea veloz. Por eso es que se enfatiza aquí que estos ángeles vuelan por en medio del cielo. Es decir, se mueven como relámpagos. El mensaje se debe proclamar con poder, con rapidez a todo el mundo por parte del pueblo de Dios. Ahora quiero ir a nuestro quinto punto. Vamos bien, ¿verdad? Dice, vamos a salir de aquí temprano esta noche. Pero he guardado los puntos más largos de último, así que no se animen mucho. Apocalipsis 14 y el versículo 6. Apocalipsis 14 y el versículo 6. O tal vez debería decir, no se desanimen mucho. Depende de la perspectiva. Apocalipsis 14 y el versículo 6. Otro punto. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Estos 3 mensajes, según este texto, deben ir a todo rincón del planeta Tierra. Deben ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, el mensaje que proclaman es universal, es mundial. Ahora, yo no sé si ustedes han pensado de esto, pero si los ángeles representan a los seguidores de Jesús, entonces significa que los seguidores de Jesús deben predicar este mensaje en todos los rincones de la tierra. Y esto significa que Dios debe tener un pueblo remanente que está predicando estos mensajes. Y tiene que ser un pueblo mundial, tiene que ser un pueblo remanente mundial que tiene como centro de su misión estos mensajes para que lo puedan proclamar a todo el mundo.
Es decir, la idea de que los mensajes de los 3 ángeles van a todo el mundo hace necesario que haya un movimiento mundial, un remanente, una iglesia mundial para proclamar esos mensajes, porque los ángeles representan a los seguidores de Jesús a nivel mundial. Es decir, este es un mensaje mundial. Tiene que haber una iglesia mundial para proclamar estos mensajes. Ahora, ¿qué hemos visto hasta ahora? Siempre me gusta repasar. En primer lugar, hemos visto que los ángeles ayudan a los seres humanos a predicar el Evangelio, a los seguidores de Jesús, a los discípulos de Jesús a predicar el Evangelio. Nos hemos dado cuenta que estos 3 mensajes son de origen celestial, porque los ángeles vuelan en medio del cielo. Hemos visto que estos mensajes se deben proclamar en alta voz, con gran poder. La trompeta debe estar sin sordina, se deben proclamar sin vergüenza al mundo. En cuarto lugar, hemos visto que el mensaje debe ir con rapidez, se debe proliferar rápidamente, como los ángeles se mueven como relámpagos. Y en quinto lugar, hemos visto que este mensaje debe cubrir la tierra velozmente, porque los ángeles se mueven como relámpagos para cumplir las misiones de Dios en todo el planeta Tierra. Ahora, otro punto importante, que es el número 6 de nuestro estudio de esta noche, es que estos mensajes son secuenciales y acumulativos. Secuenciales, es decir, se proclaman en orden, en secuencia. Pero también son acumulativos en el sentido de que cuando el primer ángel vuela en medio del cielo, luego se le une un segundo ángel y los 2 están volando juntos, luego se le une un tercer ángel y los 3 ángeles están volando juntos. Es decir, se deben proclamar en su orden, pero cuando se proclama el primero, está listo uno para proclamar el segundo, se une el segundo ángel y luego la gente está lista para escuchar el mensaje del tercer ángel. Ahora quiero hablar un poquito a los adventistas del séptimo día, que se encuentran aquí, que es la gran mayoría. A veces como adventistas estamos muy ansiosos de hablarle a la gente en cuanto al sábado, en cuanto al sello de Dios. Y estamos muy ansiosos de que la gente sepa que el sábado es el día de reposo, y yo estoy de acuerdo de que eso es muy importante. Y queremos que la gente sepa en cuanto a la marca de la bestia, que es lo opuesto, un día de reposo opuesto. Y estamos ansiosos de que la gente sepa la diferencia entre el sello de Dios y la marca de la bestia. Y yo creo que eso es muy importante y lo vamos a estudiar durante el transcurso de esta semana. Pero tengamos mucho cuidado de no proclamar el mensaje del tercer ángel sin proclamar primero el mensaje del primer ángel. Porque los mensajes de los 3 ángeles hay que proclamarlos en el orden en que los da Dios. Cuando uno le habla a la gente del mensaje del primer ángel y lo reciben, están listos para el mensaje del segundo ángel. Y cuando se proclama el mensaje del segundo ángel, están listos para recibir el mensaje del tercer ángel. Tengamos mucho cuidado de no hacerlo al revés, comenzar en el mensaje del tercer ángel y movernos hacia atrás, porque la gente no va a responder. El mensaje del primer ángel trae el evangelio eterno y da 3 mandatos. Dice, teme a Dios, dale gloria y adora al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Da 3 mandatos a todos los que habitan en la tierra. El segundo ángel dice, sal de Babilonia. Saben que vamos a ver en nuestro estudio de esta semana que la razón por la cual Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia, ¿me escucharon lo que dije? A su pueblo para que salga de Babilonia. Apocalipsis 18 lo dice, salid de ella, pueblo mío. Es decir, estos mensajes son para el pueblo de Dios. Sí, son para el mundo, pero son para muchos que profesan ser el pueblo de Dios en todo el mundo, pero que están en Babilonia, según dice aquí. La razón por la cual, escuchen bien, están en Babilonia es porque no han aceptado el mensaje del primer ángel. Babilonia no teme a Dios. Babilonia no le da gloria a Dios. Babilonia no cree en el Dios creador. Babilonia no cree que estamos ahora en el tiempo del juicio. Y por esa razón Babilonia ha caído. Esto lo vamos a estudiar en el transcurso de la semana. Ahora, si usted no habla a una persona en cuanto a lo que significa temer a Dios y darle gloria, y lo que significa que estamos ahora en el juicio y que debemos adorar al Creador, si eso no queda claro primero, entonces, ¿cómo va a llamar a esa persona a salir de Babilonia si precisamente los babilonios son aquellos que no están obedeciendo los mandatos del primer ángel?
Es decir, primero necesitan entender lo que significa temer a Dios, darle gloria, la hora de su juicio, adorar al Creador. Y entonces cuando uno les proclama ese mensaje, de repente ellos empiezan a pensar, donde yo estoy no se hace eso. Donde yo estoy en realidad no se está temiendo a Dios. Donde yo estoy no se le está dando gloria a Dios. Donde yo estoy nos enseña que estamos en la hora del juicio. Donde nosotros estamos nos enseña que debemos adorar al Creador del cielo y la tierra y guardar su santo día. A mí no me han enseñado eso, pero veo que es bíblico, veo que es la verdad. Y entonces esa gente ya está lista para decirles, si ese es el caso, sal de Babilonia. Y si han aceptado el mensaje del primer ángel, les será fácil decir, yo voy a unirme a un pueblo que obedece el mensaje del primer ángel. Ahora, el tercer ángel es un llamado urgente a aquellas personas que demoran en salir de Babilonia. Porque hay algunos que, por más claro que hable la Biblia en cuanto a lo que significa temer a Dios, darle gloria, la hora del juicio y adorar al Creador, por más claro que está, titubean y no salen de Babilonia. Por lo tanto, Dios da una advertencia muy solemne en el mensaje del tercer ángel. Dice que el que no salga, y esta es una advertencia terrible, que uno dice, ¿cómo puede estar esto en el Nuevo Testamento? El que adore a la bestia y su imagen y reciba la marca de la bestia, recibirá la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Es un último llamado urgente de Dios para aquellas personas que han demorado en salir de Babilonia porque no han aceptado el mensaje del primer ángel, para que salgan de Babilonia antes que sea demasiado tarde. Es decir, los mensajes de los tres ángeles son secuenciales. Cuando la gente acepta el primero, están listos para aceptar el segundo. Cuando aceptan el segundo, están listos para aceptar el tercero. No podemos empezar al revés. Ahora ustedes dirán, ¿cómo sabemos que son secuenciales, Pastor Bor? Volvamos a Apocalipsis 14 para que se den cuenta. Apocalipsis 14, y vamos a leer, en primer lugar, el versículo 6. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Este es el primer ángel. Ahora note lo que dice el versículo 8. Y otro ángel, ¿le qué? A ver, ustedes me pueden responder. ¿El otro ángel le qué? Le siguió. ¿Siguió a quién? Al primero. Le siguió diciendo. Y luego noten el versículo 9. Y el tercer ángel los siguió diciendo. ¿Los siguió a quiénes? Al primero y al segundo. Pregunta, ¿los mensajes tienen un orden, sí o no? ¿Hay que proclamarlos en orden? Claro que sí. Uno después de otro. Pero son acumulativos en el sentido de que cuando la gente recibe el mensaje del primer ángel, ahora viene el segundo ángel y dice, ya escuchaste el primero, ¿qué vas a hacer con lo que yo te dije? Sal de Babilonia. La persona dice, voy a salir. Y si la persona está titubeando después del primero y el segundo, Dios manda uno tercero y dice, mejor sales ya, porque si no tu vida está en peligro. Nuestro sexto punto entonces es que los mensajes de los tres ángeles son secuenciales y acumulativos. Nuestro punto número 7 es que estos mensajes constituyen el mensaje final de Dios al planeta Tierra. Yo quiero preguntarles en esta noche, ¿cuántos de ustedes creen que nosotros estamos viviendo en los últimos momentos de la historia del mundo? ¿Pueden levantar la mano los que creen que estamos viviendo en el último momento de la historia? Yo creo firmemente eso, mis hermanos y hermanas, apreciadas visitas, los que están escuchando por radio, aquellos que van a ver por televisión. Yo creo que estamos viendo rebelión como nunca antes, rebelión en la naturaleza, rebelión en la sociedad, rebelión en el hogar, como dice el apóstol San Pablo en 2 de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 1 al 5. Y los que están en rebelión, dice el apóstol Pablo, son aquellos que tienen apariencia de piedad, pero no tienen el poder de la piedad. Es decir, el problema está en la misma iglesia, según el apóstol San Pablo. Y Dios manda estos tres mensajes al mundo como su último mensaje de advertencia y amonestación. Y alguno preguntará, pastor, ¿cómo sabe usted que este es el último mensaje que da Dios al mundo? Es muy sencillo. En Apocalipsis 14, yo quiero que ustedes noten que en primer lugar viene el mensaje del primer ángel, ¿está bien? Luego viene el mensaje del segundo ángel, perfecto. Luego viene el mensaje del tercer ángel, ¿vamos bien? ¿Y qué pasa inmediatamente después que el tercer ángel proclama su mensaje? Noten el versículo 14 de Apocalipsis 14. Después que los tres ángeles dan sus mensajes, fíjense lo que dice. Y miré,
y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Jesús sentado en una nube con una hoz, y ahora va a regresar ¿a dónde? Al planeta Tierra. Fíjense entonces que tenemos los tres mensajes. Primer mensaje, segundo, tercero, e inmediatamente después del tercero se ve a Cristo sentado en una nube con una hoz aguda viniendo a la tierra. Es decir, que estos tres mensajes preceden inmediatamente a la segunda venida de Cristo. Son el mensaje final de Dios al planeta Tierra. Es decir, después de estos mensajes no va a haber otro mensaje. Es el mensaje que nosotros los adventistas debemos estar proclamando. Si creemos que vivimos en los últimos días ahora, este es el último mensaje, no hay más. Y tenemos que proclamar aún esas partes de los mensajes que son medio difíciles de proclamar. Por ejemplo, hablar de la bestia. Muchas personas no quieren saber de la bestia, ni quieren que se hable de la imagen de la bestia, ni quieren que se hable mucho de la marca de la bestia, porque es impopular, porque tal vez algunas personas se puedan ofender por lo que uno dice. Pero mis hermanos y hermanas, este es un mensaje de amor de parte de Dios. Él no quiere que nadie reciba la marca de la bestia, no quiere que nadie adore a la bestia ni su imagen. Por eso es que habla de estas cosas. Y hay de nosotros si nosotros escondemos el mensaje y no lo proclamamos en alta voz a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que este es el último mensaje de Dios al mundo. Si creemos que estamos viviendo en los últimos días, este es el último mensaje que debemos estar proclamando. Esta es la razón de la existencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si este no es nuestro mensaje, nosotros más bien debemos empacar nuestras valijas e irnos a otra iglesia o irnos al mundo. Porque no tenemos razón de existir, al menos que esta sea nuestra misión. Punto número 8. Estos mensajes van acompañados con la plenitud del poder del Espíritu Santo, lo que se conoce como la lluvia tardía. Es decir, los que proclaman estos mensajes, los proclaman bajo el máximo poder del Espíritu Santo. Y alguno dirá, pastor, ¿cómo sabemos que estos mensajes van vinculados con el poder máximo del Espíritu Santo, con el poder de la lluvia tardía? La respuesta es muy sencilla. Nuevamente volvemos a Apocalipsis 14. Versículo 6 y el versículo 7, mensaje del primer ángel. Versículo 8, el mensaje del segundo ángel. Versículos 9 al 12, el mensaje del tercer ángel. Luego nos dice que cuando se termina de proclamar el mensaje del tercer ángel, que hay dos cosechas en el mundo que están maduras. Es decir, los mensajes de los tres ángeles maduran dos cosechas. Ahora yo pregunto, en tierras bíblicas, ¿qué es lo que maduraba la cosecha? Ustedes con los que han sido adventistas por años saben muy bien qué es lo que venía hacia el final del año para madurar aquello que había sido regado por la lluvia temprana. Lo que maduraba la cosecha era la lluvia tardía, y eso representa el poder máximo del Espíritu Santo que se va a manifestar en los últimos días antes de la venida de Jesús. Y como estos tres mensajes apenas se terminan de proclamar, dice que la mies está madura y que las uvas están maduras, tiene que ser que estos tres mensajes maduraron a la tierra por el poder de la lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo, porque la lluvia tardía era lo que maduraba la siembra. Note lo que dice Apocalipsis 14 y el versículo 15. Dice, y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegarte es venida, porque la mies de la tierra está madura. La mies de la tierra representa a los que recibieron los mensajes de los tres ángeles, los salvos, los justos, los santos, como lo llama el libro de Apocalipsis. Es decir, que los mensajes de los tres ángeles maduraron a la mies, prepararon al pueblo de Dios para que fueran cosechados por Jesús, reunidos por Jesús de los cuatro ángulos de la tierra, según dice la Biblia, cuando Cristo venga. Pero hay otra cosecha también. Los mensajes de los tres ángeles también van a madurar a los malos en el planeta. La lluvia tardía madura a los hijos de Dios, pero también endurece totalmente a los que no quieren recibir estos mensajes. Noten Apocalipsis 14 y el versículo 18. Apocalipsis 14, 18. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego.
y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Otra cosecha. Las uvas representan a los perdidos, a los que rechazan los mensajes de los tres ángeles. Es decir, los mensajes de los tres ángeles, unidos con el poder del Espíritu Santo, la lluvia tardía, lo que van a hacer es madurar el mundo en dos grupos. Van a madurar a la mies, que representa a los hijos de Dios, y también van a causar que aquellos que rechacen los mensajes se maduren en contra del reino de Dios. Es decir, los mensajes de los tres ángeles van acompañados del poder del Espíritu Santo. Punto número 9. Los mensajes de los tres ángeles hay que conectarlos con el santuario. Ahora, ustedes saben que el santuario tenía 3 lugares básicos. Si uno cuenta el campamento eran 4, pero el santuario en sí tenía, en primer lugar, el atrio, donde se encontraba el altar del sacrificio. Luego estaba el lugar santo, a donde se encontraba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y la mesa y el altar de incienso en el lugar santo. Y luego, más allá de la cortina, se encontraba el segundo apartamento de este edificio, que se conoce como el lugar santísimo. Estos 3 mensajes hay que conectarlos no solamente con el santuario en sentido general, sino que hay que conectar estos 3 mensajes con el lugar santísimo del santuario. Es decir, estos son mensajes de Dios que salen del lugar santísimo. Para esto necesitamos entender qué pasaba en el lugar santísimo en el día de expiación al final del año religioso judío. Es decir, no podemos entender estos 3 mensajes de los 3 ángeles sin comprender de dónde salen. Salen del lugar santísimo del santuario. Son mensajes que tienen que ver con el lugar santísimo. Algunos preguntarán, ¿cómo sabemos eso? Vayan conmigo a Apocalipsis 11 y el versículo 19. Apocalipsis 11, 19 comienza la segunda parte del libro de Apocalipsis, la parte que especialmente se aplica a los últimos días. Y quiero que noten lo que dice Apocalipsis 11 y el versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento o de su pacto fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. ¿Qué fue abierto? El templo de Dios en el cielo. Pero la pregunta es, ¿cuál apartamento o cuál departamento de ese templo en el cielo fue abierto? Claramente es el lugar santísimo. ¿Por qué razón? Porque dice allí que cuando se abrió el templo, se vio el arca del pacto. Y el arca del pacto se encontraba en el lugar santísimo del santuario. Ahora quiero que noten que aquí dice que el templo fue abierto. Es decir, que ahora se comienza una ministración especial en el lugar santísimo del santuario. Y luego en los capítulos 12, 13 y 14 se habla del dragón, se habla de la bestia, se habla de la imagen de la bestia, se presentan los 3 mensajes que deben ir al mundo, y cuando se terminan de dar los 3 mensajes, el templo que fue abierto ahora es cerrado. Noten Apocalipsis, el capítulo 15. Apocalipsis, el capítulo 15 y el versículo 5 al 8. Cuando terminan de proclamarse los mensajes, ahora el templo que fue abierto para que la gente entrara por fe, ese mismo templo ahora es cerrado. Y entre los 2 puntos, cuando se abrió el templo y cuando se cierra la administración, están los mensajes de los 3 ángeles. Es decir, los mensajes de los 3 ángeles se proclaman especialmente cuando se abre el templo de Dios donde está el arca del pacto. Cuando se terminan de proclamar los mensajes de los 3 ángeles, el templo se llena de humo, vamos a ver, y nadie ya podía entrar al templo porque la puerta de la gracia se había cerrado. Es decir, los mensajes de los 3 ángeles se aplican especialmente al tiempo entre cuando se abrió el lugar santísimo del santuario y el tiempo cuando se va a cerrar la puerta de la gracia en el santuario, en el lugar santísimo. Son mensajes que vienen directamente del lugar santísimo. Y cuando estudiemos las frases, temed a Dios, dadle gloria, la hora de su juicio ha llegado, adorad al Creador, vamos a ver que esas frases solo se pueden entender en el marco del lugar santísimo.
No tienen que ver con el lugar santo ni con el atrio. Esas frases tienen que ver directamente con el lugar santísimo del santuario. Son frases que se relacionan con el arca del pacto y con lo que se hace en el lugar santísimo. Noten lo que dice Apocalipsis 15, 5 al 8. Y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas. Fíjense que ahora no va a salir un mensaje del templo, sino que van a salir plagas. La puerta de la gracia se ha cerrado. Viene ahora el tiempo de angustia. Se ha cerrado la puerta de la oportunidad. Dice, y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidas de un lino limpio y blanco y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Y uno de los 4 animales dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. Fíjense que el mensaje del tercer ángel dice que si alguno adora a la bestia, a su imagen, o recibe la señal en su frente, en su mano, éste beberá del vino de la ira de Dios. Pero aquí está diciendo que los ángeles ahora van a derramar la ira de Dios. Esto indica de que lo que se advirtió en el mensaje del tercer ángel ahora está pasando. La puerta de la oportunidad, en otras palabras, se ha cerrado. Se va a derramar la ira prometida en el mensaje del tercer ángel. Y dice en el versículo 8, y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia. Y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Se ha cerrado para este momento la ministración de Cristo en el lugar santísimo del santuario. Una ministración que comenzó cuando se abrió el templo y se vio el arca del pacto. Los mensajes de los 3 ángeles, en otras palabras, vienen directamente del lugar santísimo. Solo en ese marco se pueden comprender y lo vamos a entender un poco más plenamente en el transcurso de la semana. Nuestro último punto es que los mensajes de los 3 ángeles tienen una importancia vital para el pueblo de Dios y para el mundo. La aceptación de estos mensajes significa salvación. El rechazo de estos mensajes representa perdición. Es decir, si estamos viviendo los últimos días, la gente necesita entender estas cosas. Porque aquellos que adoran la bestia, su imagen, y reciben la marca, se van a perder. Mientras que los que reciben el sello de Dios y aceptan los mensajes de los 3 ángeles se van a salvar. Estos 3 mensajes son asunto de vida o muerte en estos últimos días. Son de una importancia cardinal. Apocalipsis 14, 9 al 11, en el mensaje del tercer ángel lo dice. Que cualquiera que recibe la marca de la bestia va a adorar a la bestia, va a adorar la imagen de la bestia y va a recibir la ira de Dios. Y Dios da esta advertencia porque Él no quiere que ninguno de los que están aquí, de los que escuchan por radio, de los que ven por televisión, se pierdan, sino que quiere que todos lleguen al arrepentimiento y entreguen sus vidas a Jesús. Por eso da estos mensajes, en algunos casos muy fuertes. Ahora ustedes notarán que el lema de nuestra semana es un ancla inmutable. ¿Por qué escogí yo este lema para esta semana? Se basa no solo en lo que hemos estudiado esta noche, sino que se basa en una cita que encontramos en el libro Primeros Escritos, página 256, donde Elena White subraya la importancia cardinal de estos mensajes, no para el mundo solo, sino para los que pertenecen a la iglesia. Dice ella allí lo siguiente, y es una cita corta: estos mensajes me fueron presentados como un ancla para el pueblo de Dios. ¿Qué son estos mensajes? Un ancla, dice ella, para el pueblo de Dios. Por eso tenemos el lema, un ancla inmutable. Sigue diciendo ella: aquellos que los comprendan y reciban, fíjense que no solamente es comprenderlos, sino recibirlos. Aquellos que los comprendan y reciban serán guardados para no ser arrebatados por los muchos engaños de Satanás. Ahora, esa traducción arrebatados es difícil traducirla al español. Algunos aquí me imagino que hablan inglés,
La expresión que usa Elena White es swept away, que tiene que ver con un río que se desborda y arrastra a los que están cerca de la ribera del río. Por eso pusimos la metáfora del ancla, porque los engaños de Satanás al final de la historia van a ser como un río, como una creciente, y aquellos que no están anclados en Jesús serán engañados por Satanás. Por eso es tan vital entender estos mensajes. Dice ella nuevamente, aquellos que los comprendan y reciban serán guardados para no ser arrebatados por los muchos engaños de Satanás. ¿Qué hemos visto en nuestro estudio de esta noche, en nuestro estudio introductorio? Número 1, los ángeles representan a los seguidores de Jesús. Segundo, el mensaje que deben proclamar es de origen celestial. En tercer lugar, ese mensaje se debe proclamar a toda voz, con toda fuerza, sin susurrar, sin esconder, en toda su gloria. En cuarto lugar, deben ir a todo el planeta con rapidez, con la velocidad de un rayo. Deben ser un mensaje que alcance cada rincón del mundo. Se deben presentar secuencialmente y acumulativamente. Constituyen el último mensaje de advertencia de Dios al mundo. Van acompañados del poder del Espíritu Santo. No debemos dudar de que esta empresa vaya a tener éxito, porque claramente los mensajes van acompañados del poder del Espíritu Santo. Son mensajes que deben entenderse en el marco del lugar santísimo del santuario. Y en último lugar, tienen una importancia tan crucial que su aceptación o su rechazo es asunto de vida o muerte. Yo doy gracias a Dios de que en el libro de Apocalipsis Dios dice que tendrá un pueblo que va a recibir estos mensajes y que va a ser fiel a Dios. Termino con nuestro último pasaje esta noche, Apocalipsis 15, y el versículo 2 al 4 habla de ese grupo victorioso. Porque en el capítulo 14 solo se da la advertencia: no adores a la bestia, no adores su imagen, no recibas su marca, ni la señal de su nombre. Pero no dice si hubo un grupo que permaneció fiel a Dios. Pero gracias a Dios que Dios va a tener un pueblo remanente de toda nación, tribu, lengua y pueblo que aceptará estos mensajes y se salvará finalmente en el reino del Señor. Apocalipsis 15 y el versículo 2 al 4. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y los que habían alcanzado la victoria. ¿Escucharon eso? Los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y su señal y del número de su nombre. Fíjense que fueron victoriosos sobre estos poderes que se mencionan en el mensaje del tercer ángel. Es decir, recibieron el mensaje del tercer ángel para no adorar a la bestia ni su imagen ni recibir la marca. Y para recibir el mensaje del tercero tienen que haber recibido el mensaje del segundo y del primer ángel. Sigue diciendo: estaban sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Oh, mis hermanos y hermanas, aquellos que escuchan por radio y ven por televisión, qué glorioso mensaje ha encomendado Dios a su pueblo para estos últimos días. Y nosotros debemos aceptar el cometido de Dios por todos los medios que el Señor nos ha dado para proclamar este mensaje al mundo con todo su poder. Y aquellos que escuchan, que no han aceptado a Jesús, quiero decirte que Dios quiere que tú escuches estos mensajes, que recibas a Jesús para que te integres a su remanente, para también anunciar estos mensajes al mundo, para que muchas almas se puedan salvar en el reino. Qué tremenda responsabilidad ha dado Dios a su pueblo. Ay de nosotros si no cumplimos con el cometido que Dios nos ha dado. Ay de nosotros si no recibimos estos mensajes y los proclamamos con poder al mundo.
Yo he estado orando ya por meses y meses. Mi iglesia ha estado orando también por meses, y otras iglesias a quienes les he mencionado que iba a venir aquí a la Universidad Adventista del Plata, de que Dios haga una obra poderosa entre su pueblo, que le dé a su pueblo un reavivamiento, una reforma como nunca se ha visto, y que también aquellas personas que no han aceptado el mensaje final de Dios, que durante la semana, a través del mensaje del Señor, por el poder del Espíritu Santo, tomen una decisión definitiva de unirse a las filas con Jesús y de proclamar este mensaje junto con el pueblo de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque has prometido que cuando tu palabra sale de tu boca no volverá a ti vacía. Señor, en esta noche yo reclamo esa promesa de que tu palabra no volverá a ti vacía. Siémbrala, Señor, en cada corazón de cada persona aquí en esta noche. Siembra esa semilla de tu palabra en cada individuo que escucha por radio y ve por televisión. Oh Señor, abre las mentes, enternece, suaviza los corazones, quita los obstáculos para que cada persona pueda comprender y recibir estos mensajes. Gracias te damos, Señor, por haber estado con nosotros en esta noche. Reclamamos tu compañía durante el resto de esta semana. Te damos gracias por el privilegio de acercarnos a tu trono en oración. Qué privilegio venir y hablar con el Rey del Universo y poder ir personalmente sin intermediarios, sino nuestro Señor Jesús, sin intermediarios humanos. Gracias, Señor, por el privilegio de acercarnos a tu trono, y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso Durante el transcurso de esta semana vamos a estudiar un mensaje de crucial importancia. El mensaje más importante que jamás Dios haya dado al planeta Tierra. Pero antes de entrar a nuestro estudio, queremos pedir la bendición especial de Dios. Así que les invito a inclinar sus rostros conmigo reverentemente y vamos a implorar la presencia del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en este lugar para comenzar tu santo sábado, para rendirte gloria, honra y homenaje, y para escuchar tu voz a través del estudio de tu santa palabra. Pedimos, Señor, que te manifiestes por medio de la presencia de tu Espíritu Santo. Habla a cada corazón, habla a cada mente. Y te ruego, Señor, que en esta semana nos des una experiencia más profunda con nuestro querido Señor Jesús. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el nombre de tu querido Hijo, Cristo Jesús. Amén. En esta noche quiero comenzar nuestro estudio leyendo el pasaje que va a ser el centro mismo de nuestro análisis durante esta semana. Apocalipsis, el capítulo 14 y los versículos 6 al 12. Ahora, debo decirles que hubo algunos problemas técnicos con el asunto de la versión de la Biblia. El texto que ustedes van a leer en la pantalla es un poquito diferente que los textos que voy a leer de mi Biblia, pero creo que es suficientemente semejante lo que van a ver en la pantalla a lo que está en la Biblia, que no va a haber ningún problema. Quiero leer Apocalipsis 14, 6 al 12, a donde se encuentran los mensajes de los tres ángeles. Apocalipsis 14 y el versículo 6 al 12. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel les siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.
Y el tercer ángel los siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nuestro tema esta noche es un tema introductorio, donde quiero analizar 10 puntos significativos en cuanto a los mensajes de los 3 ángeles. Así que ustedes van a poder seguir el tema muy fácilmente esta noche, porque va a tener 10 puntos. Ahora, siempre hay un peligro en decir que va a haber 10 puntos, porque los están contando para ver cuán pronto voy a terminar. Pero me voy a arriesgar, porque fui maestro por varios años, tengo una mente muy lógica, me gusta hacer todo así en puntos para que la gente pueda seguir lo que estoy trazando. El primer punto que quiero mencionar es lo que representan estos ángeles de Apocalipsis 14. Dice que hay mensajes de 3 ángeles. Ahora, ¿significa esto que debemos esperar que en algún momento vaya a volar a través del cielo un ángel y luego se une otro ángel y finalmente otro tercer ángel? Yo sé que eso no es lo que quiere decir el texto. Los ángeles en este pasaje son símbolos, son ángeles simbólicos. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué representan estos ángeles? El evangelio no ha sido encomendado a los ángeles para predicar. El evangelio ha sido encomendado a los seres humanos para que prediquen el mensaje. Voy a ir ahora al evangelio según San Marcos, el capítulo 16 y el versículo 15 y 16, a donde se habla también del evangelio, de ese evangelio que se menciona en el mensaje del primer ángel. Marcos, el capítulo 16 y el versículo 15 y 16. Aquí Jesús le está hablando a sus discípulos, a sus seguidores.
Y dice allí, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Se parece mucho al mensaje del primer ángel, ¿verdad? Donde dice que va el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí dice que el evangelio va a todo el mundo, a toda criatura. Pero noten que aquí Jesús le está dando el mandato a sus discípulos de que prediquen el evangelio. Sigue diciendo en el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo.